Bueno, Claudio, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hola Antonio, hola a toda la audiencia. Hoy vamos a hablar un poquito de la voz y del poder de huella digital sonora que tiene. Y para mostrar un ejemplo concreto de la importancia de la voz en definirnos, vamos a hablar de lo que pasó con la transición del cine mudo al cine sonoro y todo lo que implicó, porque como tal vez algunos ya lo sepan o se imaginen, muchas estrellas del cine mudo no pudieron continuar trabajando en el cine sonoro, entre otras razones porque sus voces no se adecuaban a la imagen que la audiencia se había hecho de ellos. Por empezar, recordemos un poquito que la primera película sonora comercial se estrena en el año 1927, o sea, el año 27 es el año que marca el comienzo del fin, por así decirlo, para el cine mudo. Durante unos años más convivieron el cine mudo y el cine sonoro, pero después de un periodo de aproximadamente entre 5, tal vez a lo sumo 10 años para algunos estudiosos, yo creo que mucho menos, el cine mudo había desaparecido. Cuando se estrena El Cantor de Jazz, que es la primera película sonora comercial, había dos estudios que estaban compitiendo por cómo se incorporaba el sonido a las películas. Recordemos brevemente que se había estado trabajando desde fines del siglo XIX en solucionar este tema de cómo incorporar el sonido a las películas, a la imagen en movimiento. Era algo muy complicado y finalmente se llegó a dos sistemas. Uno se llamó el sistema Vitaphone y el otro el sistema Movietone. El Vitaphone básicamente lo que hacía era, el sonido se grababa en un disco que se sincronizaba por una maquinaria bastante compleja para que se pasara al mismo tiempo que la película y que coincidiera lo que uno estaba viendo con lo que uno estaba oyendo. En el otro sistema, el Movietone, el sonido estaba incorporado ya a la película, con lo cual no hacía falta sincronizarlo porque ya estaba todo metido en el mismo soporte, digamos, que era el celuloide. Con los años este fue el sistema que terminó perdurando, pero de todas maneras el Vitaphone fue el que logró llegar primero al mercado con El Cantor de Jazz a través del sonido grabado en un disco. Bueno, es muy importante, tan importante es esto, sí, que hubo necesidad de incorporar la voz. Bueno, en la vida de relación nuestra la voz tiene una importancia que a veces nosotros no le damos la verdadera dimensión que tiene, ¿no? Totalmente. Y algo que ahora nos puede parecer totalmente normal es que ver una película con sonido, en su momento no lo era. Había gente que no concebía que el cine pudiera tener sonido y mucho menos diálogo. Lo que se decía en ese momento era, ¿quién va a ir al cine a ver gente hablando? O el sonido va a quitarle la parte estética al cine. Bueno, ese era el tipo de razonamiento que trataban de frenar la incorporación del sonido a las películas. Cuando eso finalmente ocurre, una de las primeras cosas que suceden es que aparecen las pruebas de voz. Había que ver si toda la gente que venía trabajando en el cine, que eran verdaderas estrellas en ese momento, podían pasar al cine sonoro. Algunas lo consiguieron, otras no. Nombres famosos, por decir algunos, Joan Crawford estaba en el cine mudo, pudo pasar al cine sonoro. Otra actriz, bueno, para los que les gusta el cine la conocerán, Norma Shearer, por ejemplo, pudo pasar. Charles Chaplin se negó en principio, incluso si mal no recuerdo de la investigación que estuve haciendo, las dos primeras películas que hizo Chaplin después del Cantor de Jazz, después del año 27, eran mudas, pero en su tercera película, que es El Dictador, finalmente Charles Chaplin habla y termina dando ese famoso discurso de su papel, que es algo hermosísimo y uno lo recomienda para que la gente lo busque en YouTube y lo oiga. Esos fueron algunos de los nombres, digamos, que pudieron continuar, y otra es la denominada divina, la gran Greta Garbo, que fue la última de las estrellas de la Metro-Goldwyn-Mayer que tuvo su película sonora. Greta Garbo había tenido tanto éxito en el cine mudo que los productores estaban aterrorizados de que no funcionara
por su voz en el cine sonoro. De esa manera, finalmente Greta Garbo debuta, y su voz gusta y continúa hacia una carrera tan exitosa como la que había tenido antes. Pero mucha gente no pudo continuar porque la voz no gustó, porque tenía problemas de dicción, porque tenía acentos. Había muchos actores europeos trabajando en Hollywood en ese momento. Hay 3 casos, por ejemplo. Pola Negri era una actriz polaca, Vilma Banki era una actriz húngara, Emil Jannings era un actor alemán. Los 3 no pudieron seguir trabajando en Hollywood cuando llegó el cine sonoro por sus acentos, que eran muy marcados, y en algunos casos era inentendible lo que decían, como el caso de Emil Jannings, que era un alemán, que aparte el detalle interesante que tiene Emil Jannings es que es el primer ganador de un Oscar. El primer Oscar que se da a un actor en 1929, con la primera entrega de los Oscars, lo gana Emil Jannings, y es el primer y único actor alemán que ha ganado un Oscar. Pero bueno, ni así pudo sobrevivir y se tuvieron que volver todos a Europa, donde pudieron seguir trabajando o en cine mudo un tiempo más o en sus idiomas originales. Hubo gente que, si bien no tuvo problema con que no, digamos, su carrera no se cortó definitivamente, sí la afectó. Por ejemplo, hay un actor de origen mexicano que se llamaba Gilbert Roland, que Gilbert Roland pasó a estar encasillado en los papeles de amante latino, porque tenía un acento latino. Otra actriz que era súper famosa en el momento, que era Clara Bow, la primera chica IT, una palabra que se ha puesto mucho de moda en estos últimos tiempos, que hizo una película donde ella era la chica IT. Clara Bow normalmente hacía papeles en el cine mudo de mujer fatal, pero al mismo tiempo Clara Bow tenía un fuerte acento de Brooklyn, con lo cual no se la asoció y no pudo seguir haciendo papeles de mujer fatal. O sea, un ejemplo de gente a la que no se le cortó la carrera, pero se le alteró. Hubo otra gente que también decidió apartarse porque lo sentían como que no era un medio para ellos. Había una actriz súper famosa que era Louise Brooks, que se hizo famosa porque también dijo la reconocida frase "odio Hollywood y odio al cine sonoro", con lo cual se fue a Europa. Hubo una pareja que eran los reyes de Hollywood, que era Mary Pickford y Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks es uno de los creadores de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. O sea, eran verdaderos pesos pesados del cine mudo que decidieron dar un paso al costado porque ya no se sentían cómodos en lo que se venía. Y para ir redondeando un poco y yendo a este tema de la voz tiene una carga de identidad que uno a veces olvida o no imagina, pero que en este caso de la transición del cine mudo al sonoro quedó evidenciada de una manera impresionante. Yo tuve la oportunidad de hablar con la fonoaudióloga Luján Perotti, que se especializa en el tema de la voz, y ella me decía que aprendemos por imitación, por lo que hay un peso cultural, hay un peso familiar también de la moda, de la lengua madre que atraviesa nuestra voz y que es muy difícil de enmascarar. Incluso ella me decía algo que nos pasa a todos. Uno muchas veces con los medios de comunicación, las redes que tiene hoy, puede escuchar música en inglés, películas en inglés, puede irse interiorizando de los acentos del inglés como un idioma que no es el nativo. A otros les gustará el francés o el alemán, pero uno tiene un montón de posibilidades de familiarizarse con ese idioma, cosa que a principios del siglo XX eso obviamente que no existía, con lo cual esta gente de golpe se encuentra con que tiene que familiarizarse con un idioma con el cual no tiene forma de familiarizarse y no tiene tiempo, lo que es peor, porque todo esto fue muy rápido. Claudio, vos sos muy joven, a lo mejor no te acordás, pero hubo un teleteatro que se llamó Una voz en el teléfono. Sí, lo recuerdo, fue un clásico. Bueno, la voz se utiliza también, puede ser una cuestión amenazante, la voz puede hacer las veces de fantasma. Y yo te comentaba de Stentor, que bueno, uno de los pueblos griegos ganó una guerra por los gritos que daba este hombre diciendo que ellos habían ganado. En realidad parece que estaban perdiendo la guerra y la terminaron ganando porque el vocero que transmitía, digamos, un poco así las acciones bélicas, se imponía
por su fuerza, de ahí viene lo de voz estertórea. Bueno, la voz cumple muchísimas funciones. También es un factor de distinción. No vemos a la persona y nos habla. Hay algunas voces que nos abrazan y otras a las cuales rechazamos absolutamente. Así es. La voz, bueno, da para hablar muchísimo, ¿no? Pero la asociación entre la voz y la personalidad, la voz y la edad, la voz y el género, hay un montón de cosas que uno está transmitiendo cuando habla, más allá de las palabras, por el timbre de voz, el tono, el volumen, y hay muchos estudios que tratan de clarificar qué es lo que uno, a partir de una voz, cuál es la información que uno puede obtener y que nos diga algo acerca de la persona que le está diciendo, únicamente escuchando la voz. Sí, también la físico, bueno, sí. También la pausa, ¿no? Cuando vos hablás y de golpe te quedás en silencio, esa ausencia de voz también dice mucho, tanto como muchas palabras. Bueno, es lo que tenemos que hacer ahora. Porque, digamos, un poco vamos a hacer la pausa para el día de hoy. Pero, como este tema nos convoca, nos gusta mucho, te agradecemos enormemente que lo hayas traído. Te invitamos para que en otra oportunidad podamos retomarlo y ver otros aspectos de la voz y otros aspectos en general de los sentidos, que podemos verlo en el arte, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Te parece? Bien. Una cosa que yo te quería decir ahora que hablaste del arte, me pareció interesante remarcar que el cambio de cine mudo a cine sonoro, a mí me parece que es la única expresión artística que tuvo un quiebre tan grande, porque en otras expresiones como tal vez la pintura, la literatura, la escultura, la parte técnica nunca varió, uno siempre necesitó lo mismo para llegar a ese producto, pero en el caso del cine, un arte que estaba ya instalado, que era mudo, de golpe tiene un cambio que sacude los cimientos, que trae algo nuevo, que es el sonido, la voz, la palabra, y cambia todo por completo. Te agradecemos mucho, Claudio. Nos vemos la próxima, Antonio. Muchas gracias a vos. Adiós.